の下で砂漠の中で時は流れた。でも私はここに風と共に戻り声を届ける。光が輝き世界が待っている。それぞれの隅に新しい夢がある。後ろに置いた笑い声と抱擁、今日は大胆な夢の響き、帰ってくる炎。Capítulo 18. Recuerdos, sorpresas y detalles colaterales. Nota del autor. Bueno, amigos, aquí estamos. Ha pasado un tiempo, y después de la segunda temporada de Fiona y Cake, sufría de bloqueo creativo y no sabía cómo seguir adelante. Además, decidí leer un manhwa completo, estaba pensando en escribir una historia sobre él. Por suerte, me di cuenta de que no tengo que reescribir capítulos enteros, así que aquí vamos. Libertad. La palabra le daba vueltas en la cabeza de forma extraña. Era demasiado grande, demasiado frágil, como si pudiera romperse si se aferraba a ella con demasiada fuerza. La princesa Flama siguió caminando de todos modos, con cada paso silbando suavemente mientras la hierba se ennegrecía bajo sus pies antes de estallar en breves llamas de disculpa. Odiaba esa parte. Odiaba que el mundo reaccionara ante ella antes de que siquiera tuviera la oportunidad de decidir qué sentía al respecto. Durante tanto tiempo, cada pensamiento que había tenido se reprimió, rebotando en el cristal de esa linterna. Ahora había espacio. Demasiado espacio. Se abrazó, no porque tuviera frío, sino porque era algo que nunca antes le habían permitido hacer sin consecuencias. Sus llamas se encendieron instintivamente, luego se calmaron al obligarse a respirar. Inhalar. Exhalar. Estaba aprendiendo que respirar importaba. Que ella importaba. Ella pensó en su padre. No con rabia. Todavía no. Mayormente por agotamiento. Todo lo que le había dicho había sido una certeza. Eres peligrosa. Eres malvada. Lo destruirás todo si no te contienen. No había lugar para preguntas en esa sala del trono, solo para veredictos. Y, sin embargo, allí estaba ella, en el mundo abierto, sin destruirlo. A veces, lastimándolo, sí, accidentalmente, pero no porque quisiera. Esa diferencia le parecía importante, aunque aún no comprendiera del todo por qué. Finn lo hizo. O al menos actuó como si lo hiciera. Eso todavía la confundía. No la había tratado como una bomba de relojería, ni siquiera cuando ella sabía que lo era. No le había dado órdenes ni se había estremecido cada vez que sus llamas se disparaban. Cuando ella perdía el control, cuando disfrutaba quemando esa parte abandonada del reino Goblin, él no parecía asustado. Parecía y pensativo. Como si estuviera viendo a alguien aprender a usar las manos por primera vez. Eso la hizo sentir incómoda de una manera que no podía identificar. Se detuvo y se miró las manos. El fuego danzaba en sus palmas, brillante y vivo. Poder. La palabra favorita de su padre para ella, pronunciada como una acusación. Apretó los puños. Las llamas se intensificaron en lugar de explotar. Así que realmente soy poderosa, pensó. La diferencia ahora era que nadie le gritaba que apuntara. Vivir en la pequeña cabaña de bomberos que Finn construyó se sentía surrealista. No era una prisión. No había guardias, ni cadenas, ni paredes de cristal que vibraran con magia destinada a reprimirla. Solo paredes que podía abandonar cuando quisiera. La primera noche apenas durmió, convencida de que alguien vendría a llevársela de vuelta. La segunda noche durmió demasiado, como si su cuerpo intentara recuperar los años que no le habían permitido descansar. A veces se preguntaba si la libertad debía sentirse más fuerte. En cambio, se sentía tranquilo. Pensativo. Pesado. ¿Qué hago ahora?, murmuró para sí misma, viendo una llama parpadear en su pulgar. Nadie respondió. No estaba acostumbrada a que eso estuviera bien. Finn había dicho que debería forjar su propio camino. La idea la aterrorizó más que la linterna. Un camino implicaba decisiones.
Decisiones implicaban responsabilidad. Si quemaba algo ahora, no sería porque su padre lo dijera, ni porque el reino del fuego lo exigiera. Sería porque ella decidió dejarlo arder. Esa comprensión le incomodaba en el pecho, junto a una extraña y frágil chispa de orgullo. Volvió a pensar en aquella mujer alada que había visto rondando cerca del reino de vez en cuando, observando. Juzgando. Protegiendo. La princesa Flama no lo sabía. Quizás Finn sí. Quizás no. Por una vez, le gustaba que no se le pidiera que informara de todo lo que veía. Por una vez, le gustaba tener secretos. Ella sonrió levemente ante el pensamiento, las llamas se suavizaron en lugar de encenderse. Tal vez no necesitaba derrocar un trono en este momento. Tal vez no necesitaba demostrar que era buena o mala o nada en absoluto. Tal vez, por primera vez en su vida, pudiera aprender quién era cuando nadie le decía lo que tenía que ser. Y para la princesa Flama, esa parecía la clase de libertad más peligrosa y maravillosa que existía. Finn se quedó perplejo. Lo cual era irónico, considerando que ni siquiera hace una semana podría haber dicho con absoluta confianza que sabía lo que estaba haciendo. En aquel entonces, cada paso parecía deliberado. Arreglar el camión. Arreglar las leyes de los duendes. Arreglar lo que Sergio rompió. Adelantarse al siguiente desastre antes de que ocurriera. Así funcionaban las cosas. Si seguías adelante, pensando, planeando, no tenías que detenerte lo suficiente como para sentirte perdido. Pero tener a la princesa Flama por más de 3 días destrozó esa certeza. Ella no había hecho nada malo. Ese era el problema. Había un plan para conseguir a la princesa Flama. Pero después, no supo qué hacer. Fue su corazón latiendo más rápido que su cabeza, preocupado por ella más que por nada, y aferrándose a algo familiar antes de poder pensarlo bien. Lo cual era extraño, considerando que las gafas de Nerdicon le habían dicho explícitamente qué hacer a continuación. Adquirir la mano de la princesa Llama en matrimonio. Había sido limpio, lógico y eficiente. Y, sin embargo, ahora que ella estaba allí, real y presente, existiendo en el mismo espacio que él, la confianza detrás de esa decisión parecía frágil. Porque aunque una parte de él siempre amaría a la princesa Flama, otra parte de él se agitaba inquieta, llevándolo en una dirección diferente. Maga cazadora. Finn cerró los ojos. Era imposible olvidar su vida pasada. La princesa Flama había sido su primer amor verdadero, la primera persona que correspondió a sus sentimientos con plena y brillante intensidad. Le había demostrado que no tenía por qué ser malvada como su padre, que podía ser ella misma. Y le había roto el corazón mintiéndole. Había usado sus emociones como herramientas en lugar de confiar en ella como persona. Cuando ella se fue, eso lo había destrozado de vuelta. Se había hundido en esa tristeza tan profundamente que podría haberlo tragado por completo. Y fue la maga cazadora quien lo sacó. Ella no lo había arreglado. No le había exigido nada. Simplemente se había quedado. Le había dado una segunda oportunidad en el amor. Incluso le dio una segunda oportunidad cuando Jaque falleció. Estaba prácticamente catatónico cuando eso ocurrió, aislándose de todos. Nunca le dijo nada a nadie, pero sabía que en el fondo, ella lo amaba. A alguien a quien había tratado con el cariño que merecía. Y aún así, oye, que le den a la H. A las puertas de la muerte, pero tan bonita como siempre. ¿Sabes si? Realmente te amé. El recuerdo surgió sin que lo pidiéramos, nítido y claro. Las gafas de Nerdicon lo garantizaban. El conocimiento completo de todo venía con la espada de doble filo de recordar cada recuerdo. Incluso aquellos de los que apenas era consciente. Esa voz era la de la princesa Flama. Ni siquiera Finn necesitaba las gafas para reconocer el dolor. Lo conocía íntimamente. Era el mismo dolor que le había causado al romperle el corazón, al convertir algo genuino en algo doloroso. Sus manos se curvaron en puños. Ahora la tenía de nuevo. Otra vida. Otra oportunidad. Y él estaría condenado a la nocheosfera por la eternidad antes de poder hacerla sentir así otra vez. La misma promesa resonó para la maga cazadora, tácita, no compartida, pero absoluta. Ella lo había salvado cuando estaba a punto de morir. No la rebajaría fingiendo que sus sentimientos no existían solo porque complicaban las cosas. Así que Finn hizo lo único que podía hacer. Nada.
Se acostó esa noche con sus pensamientos dispersos en todas direcciones, sin un plan lo suficientemente sólido como para sostenerse, sin un diagrama de flujo capaz de desenredar su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, Finn se fue a dormir sin saber qué vendría después. En el momento en que Finn recobró la conciencia, cualquier esperanza de ordenar sus pensamientos se desvaneció instantáneamente. Principalmente porque Jake tenía otros planes. ¡Feliz cumpleaños! La atronadora declaración rompió el silencio como un ladrillo a través de una vidriera, seguida inmediatamente por un sonoro guaa. Un sonido que desafió la física y los tímpanos al resonar por todo el dormitorio. El grito de Penny fue el primero, agudo e indignado, seguido del aullido de sorpresa de Finn cuando la onda expansiva combinada con el repentino despertar los golpeó a ambos como un tren desbocado. Penny, en el aire antes siquiera de darse cuenta de que se movía, se convirtió en un proyectil que se agitaba desde su litera superior con la precisión de un operador de catapulta borracho. En el momento en que el cuerpo de Penny tocó el de Finn, este reaccionó antes de que su cerebro se diera cuenta, y la memoria muscular de su vida pasada, esquivando ataques sorpresa de monstruos, se activó, pero no había forma de esquivarlo. Penny chocó contra él en una maraña de extremidades y tela, y su descenso solo fue ligeramente amortiguado por Finn, que se giró en el último segundo para absorber el impacto. El golpe del golpe contra el suelo fue acompañado por el distintivo crujido de las costillas de Finn, protestando por sus nuevas condiciones de vida. Uf, jadeó Finn, más aire que voz, apretando instintivamente los brazos alrededor de Penny mientras ella se retorcía contra él. La tela bajo sus dedos le resultaba familiar. Su vieja camisa. La comprensión le calentó el pecho antes de que el codo de Penny le tocara el plexo solar y reescribiera sus prioridades. ¿Qué demonios, tío? Gruñó Penny, con la voz cargada de sueño y furia, clavándose los dedos en los hombros de Finn como si estuviera considerando usarlos como asideros para colarse directamente en el espacio personal de Jake y vengarse. ¿Por qué está todo oscuro? Finn gimió cuando la rodilla de Penny volvió a tocar sus costillas. Penny. Estás sobre mis costillas. Os movió, levantando bruscamente el peso. Perdón. Aún me queda la pregunta. ¿Qué demonios? Habla, Penny, intervino Jake, su alegría contrastaba marcadamente con el caos que había orquestado. Finn oyó la sonrisa en su voz. Pero, dicho de otro modo, tienes los ojos vendados. Entonces hizo clic. Cumpleaños. Un año. Un año entero se le había escapado entre los dedos como arena, granos perdidos entre misiones y crisis. Ayudar a Simón, aclimatar a los empresarios, gobernar el reino Goblin y mediar en sus conflictos civiles, y ahora ayudar a la princesa Flama a aclimatarse, cada recuerdo se fundía con el siguiente hasta que el tiempo mismo se sentía como un caramelo, estirado y pegajoso. Y Jake había estado contando los días. A Finn se le hizo un nudo en la garganta. Lo había olvidado. Otra vez. En retrospectiva, probablemente debería haberlo previsto. Sabía que estaba olvidando algo importante. Para ser justos, habían sucedido muchas cosas. Desafortunadamente, la vida era una deidad y probablemente esto le pareció muy gracioso. Si te sirve de consuelo, la vida está demasiado ocupada para cuidarte activamente. Pero si lo estuviera, probablemente estaría medio muerta de risa y medio maldiciéndote en otro idioma por no tomar la iniciativa. La mirada mental de Finn podría haber derretido el acero. ¿Quién te preguntó? El texto desapareció. Fue entonces cuando se dio cuenta, aunque fuera un poco tarde. Espera. Eso no estaba delante de mí como antes. Estaba en mi cabeza. Antes de que tuviera tiempo de pensar más en eso, el agarre de Jake se cerró alrededor de sus muñecas antes de levantarlos con una fuerza sin esfuerzo. Cuidado. Canturreó Jake, mientras las tablas del suelo crujían bajo su peso mientras los conducía hacia la puerta. No se dejen las vendas. Les tengo una sorpresa. Era un misterio cómo Jake los había transportado usando únicamente globos. Al menos, lo fue para Penny. Finn no le dio mucha importancia. El familiar aroma a algodón de azúcar inundó el aire cuando el trío aterrizó, lo que indicaba que estaban cerca del reino de los dulces. ¡Sorpresa! Exclamó Jake mientras se quitaban las vendas. Tras acostumbrarse a la luz del día, la mirada del dúo se fijó en un tren de pasajeros. ¿Nos regalaste un tren? Oh, asintió Penny, ya convencida. Bueno, ¿qué esperamos entonces?
Primero tengo que ir a comprar las entradas, así que espera aquí, dijo Jake antes de acercarse a la cabina. Finn suspiró internamente. Porque ya sabía lo que iba a pasar. Jake llegaba a la taquilla. Entonces, mientras técnicamente seguía allí, se transformaba en un disfraz completo de revisor, con sombrero, uniforme y pintura facial rosa incluida, y caminaba hacia la entrada del tren como si nada. Jake había hecho exactamente esto antes. Y efectivamente, eso fue exactamente lo que sucedió. Esta vez, Finn ni siquiera se molestó en mirar la cabina. Se giró justo a tiempo para ver acercarse al revisor, alto y delgado, con un uniforme impecable que rozaba la parodia, y una sonrisa fija en el rostro que se prolongó demasiado tiempo. Finn no se molestó en hablar con el revisor. Simplemente le parecía demasiado espeluznante. Al parecer, a Penny también le dio escalofríos. Se acercó a Finn y le susurró. ¿Por qué de repente siento que estoy en peligro? Solo estás imaginando cosas, murmuró Finn. Todos a bordo, dijo el conductor, haciendo sonar el silbato del tren. El vagón del tren traqueteaba levemente bajo ellos, un traqueteo rítmico de ruedas de acero sobre vías viejas que habían transportado a innumerables pasajeros. Finn se removió en su asiento, la desgastada tapicería de cuero crujió bajo su peso mientras observaba a su peculiar grupo de viajeros. Jake se había despatarrado en 3 asientos, con las extremidades estiradas hasta extremos imposibles, mientras que Penny permanecía erguida junto a la ventana, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo. El resto de la delegación del Reino de Dulces charlaba en voz baja, sus voces se fundían en un zumbido bajo el constante estruendo de la locomotora. Finn tamborileaba con los dedos sobre la rodilla. Algo en este viaje no encajaba, no de forma evidente, sino con la persistente sensación de que las piezas no encajaban del todo. La forma en que Jake miraba constantemente su reloj. La sonrisa demasiado perfecta del revisor al marcar los billetes. Incluso el silencio inusual de Penny mientras contemplaba la confusión de bosques de bastones de caramelo y colinas de gomitas que pasaban velozmente por el cristal. Entonces lo entendió. Último tiempo. La comprensión se desplegó lentamente, como un chiste cuyo remate apenas había comprendido. La última vez que habían tomado esta ruta, Jake había hecho la ridícula hazaña del falso revisor, estirándose entre 2 vagones mientras imitaba convincentemente a un locutor de ferrocarril de la vieja escuela. Finn se rió entonces, sí, pero ahora... Ahora la idea de dejar que Jake se divirtiera sin interferencias le parecía completamente criminal. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Finn. Es hora de cambiar el guión. Necesito ir al baño, anunció abruptamente, ya medio fuera de su asiento antes de que las palabras terminaran de salir de su boca. Penny ni siquiera giró la cabeza, simplemente arqueó una delicada ceja sin apartar la mirada de la ventana. Bueno, no tardes mucho, murmuró, y ahí estaba de nuevo ese destello indescifrable en su expresión mientras el paisaje exterior pasaba velozmente como un caleidoscopio de colores empalagosos. Por un instante, su reflejo en el cristal delató un asombro infantil, con los labios ligeramente entreabiertos y los ojos abiertos con un asombro silencioso. No pudo evitar sonreír. Lo guardó para más tarde mientras se deslizaba entre los demás pasajeros, con cuidado de no llamar la atención. En cuanto dejó atrás la última fila de asientos, Finn se agachó y, con la facilidad que le daba la práctica, desplegó sus alas hermosas con un movimiento fluido. El impulso del tren lo impulsó mientras se deslizaba por una ventana abierta, cogiendo aire casi sin hacer ruido. El viento rugía en sus oídos mientras se lateaba con fuerza, manteniéndose a baja altura sobre los vagones, volando justo lo suficientemente alto como para evitar el tembloroso armazón del tren al pasar rugiendo sobre las vías. Sus botas tocaron suavemente el techo de la sala de máquinas. El metal bajo él vibró con una fuerza brutal. Finn se agachó, presionando una oreja contra el cálido acero. Justo en ese momento, el intercomunicador empezó a sonar debajo de él. Disculpen el camino accidentado, amigos, dijo el conductor con voz suave y practicada, con una voz de barítono que definitivamente era la de Jake. Finn puso los ojos en blanco. Nos acercamos a Gumball Gulch. El camino se va a poner un poco accidentado hasta que lleguemos a la recta, así que mejor abróchense los cinturones. Se oyó una risa, visiblemente apagada, como si Jake hubiera recordado a mitad de camino que se suponía que los conductores no debían sonar tan divertidos ante posibles descarrilamientos. La sonrisa de Finn se amplió.
Si pudiera atrapar a Jake en plena transformación y verlo desprendiéndose del uniforme del revisor, el bigote falso, se acabaría toda la ridícula farsa. Se acabarían las negaciones. Se acabarían las miradas petulantes de que pillé. Solo la prueba contundente de que Jake había estado haciendo doble turno como pasajero y miembro del personal durante todo el viaje. Lástima que no tuviera flash para inmortalizar la expresión de Jake. Pero bastaría con el testimonio de un testigo en vivo. No tuvo que esperar mucho tiempo. Al mirar por la ventana, vio el cuerpo de Jake ondularse. Su pelaje se aplanó, sus extremidades se encogieron y su cuerpo se transformó al recuperar su forma de perro. La cara y el uniforme del revisor se derritieron, revelando que era pintura de caramelo. Finn observó fascinado cómo Jake se liberaba, desprendiéndose del disfraz con una facilidad experta. El sombrero resultó ser su cordero. Poco a poco, la ilusión se deshizo hasta que solo quedó Jake, de pie allí en su forma habitual, estirándose como si acabara de despertar de una siesta. No muy dispuesto a estrellarse de cara contra la pared de la montaña cuando el tren inevitablemente tomara la siguiente curva, Finn se deslizó por la ventana de la sala de máquinas con una facilidad experta, rodando suavemente sobre el suelo metálico. Se acomodó en el techo. Clásico. Finn dio un paso adelante justo cuando Jake se retiró por completo, deslizándose de nuevo a su asiento sin hacer ruido. Perfecto. Finn se agachó aún más, satisfecho. Esperaría allí. Jake siempre retrocedía, no podía resistirse a comprobar su obra. Entonces la oscuridad se tragó todo el tren mientras se adentraba en un túnel. Solo por un momento. La luz regresó de repente y con ella, los gritos. Finn se relajó al principio. Claro. Ahí empezó el juego. La gran revelación de Jake probablemente fue algo estúpido, como que todos se convirtieran en esqueletos durante 5 segundos antes de que se partiera de risa. Pero en el momento en que Finn regresó corriendo al automóvil, se le heló la sangre. El señor Bastón de Caramelo todavía estaba allí. No lo reemplazaron con un esqueleto. No lo tendieron teatralmente. Simplemente se sentó erguido, con los ojos abiertos y la boca abierta en un horror silencioso mientras se esforzaba inútilmente contra su propio cuerpo, congelado en medio del gesto, con los dedos aferrados al reposabrazos como si se hubiera quedado petrificado a mitad de una frase. No puedo moverme, susurró el señor Bastón de Caramelo, con su voz apenas audible por encima del rítmico traqueteo del tren. Finn miró a su alrededor. Todos estaban congelados. Aún respiraba. Aún parpadeaba. Aún hablaba en voz baja, pero completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera ralentizado a su alrededor, dejando a Finn intacto. Jake, Penny y todos los pasajeros estaban exactamente donde habían estado, excepto que ahora eran estatuas, atrapados en su propia piel. Penny lo vio primero. Su rostro se relajó con un alivio palpable. Finn dijo con la voz ligeramente temblorosa. Aún no te has congelado. Finn, colega, añadió Jake, ahogado por el horario del tren que, de alguna manera, se le había pegado en la cara a mitad del turno. Estás aquí. Finn retiró el papel con dedos cuidadosos. Gracias, dijo Jake, forzando una risa que sonó dolorosamente frágil. Bueno, muy gracioso. Supongo que lo descubriste y nos gastaste una broma inversa. Todos estaban metidos, ¿verdad? Jejeje. Bien, nos pillaste. Finn no se rió. Yo no hice esto, dijo en voz baja. La sonrisa de Jake desapareció. ¿Qué? El intercomunicador volvió a crujir más fuerte esta vez, como si la estática misma estuviera viva. Esta vez, la voz no era la de Jake. Atención, pasajeros, dijo la voz, suave como la seda, fría como el invierno. Espero que estén todos cómodos. Permanecerán sentados durante todo el viaje. Finn apretó la mandíbula. Conocía esa voz, o al menos su cadencia. La forma en que se curvaba en las sílabas como uno. Me enteré por ahí, continuó la voz, destilando diversión, que hoy es una ocasión muy especial. Un cumpleaños, de hecho. De cierto rey goblin. Finn y Penny se giraron lentamente hacia Jake. Jake hizo una mueca. Ups. Tenía la esperanza, continuó la voz, ahora con un matiz más oscuro, de que a ti también te capturaran, héroe. Quería que te sintieras tan indefenso como el resto mientras yo me tomaba mi tiempo. Una pausa. No importa. Esto funciona igual de bien.
Las luces parpadearon una vez, dos veces antes de atenuarse hasta convertirse en un resplandor inquietante. Te has labrado un nombre muy famoso últimamente, Finn el humano. Rey. Reformador. Salvador. Cada título me sonaba como una púa. Me pregunto si toda esa leyenda se sostiene cuando eres el único que queda en pie. El tren se sacudió violentamente, ganando velocidad con una fuerza sobrenatural. Veamos, dijo la voz suavemente, casi con ternura, si realmente eres tan héroe como dices. El intercomunicador se apagó definitivamente. Finn exhaló lentamente, deliberadamente. Esto ya no era un juego. Y quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente quién era. Poción congelada. Finn sabía exactamente qué había sido usado. Reconoció el regusto amargo que le quedaba en la boca, la rigidez antinatural que le bloqueaba las articulaciones. Parpadeó lentamente, raspando los párpados como papel de lija. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. En el instante en que se formó el pensamiento, un recuerdo afloró sin ser invitado. Era afilado como el hielo roto, cortando el presente como un cuchillo. El rey helado irrumpió en su habitación y los congeló a él y a Jaque en medio del sueño. Un momento al despertar relajados, para luego quedar atrapados en la quietud. La forma en que el pánico dio paso a la quietud cuando Finn se dio cuenta de que no podía mover un músculo, solo hablar y parpadear. La lógica retorcida del rey helado había sido simple. Congelarlos juntos para poder conectar más con ellos, y para que no lo bloquearan como princesa, como le gusta decir. Debería haber sido simple. Una vez hecho eso, la única cura había sido la poción descongelante que el trastornado monarca sacaba teatralmente de sus túnicas antes de rociarla sobre ellos, pero solo cuando sentía que realmente se unían. Sabiendo que esta idea estúpida sería contraproducente, Finn decidió optar por la otra opción. Había decidido meditar, reflexionando sobre sí mismo para invocar a su bestia astral, o mejor dicho, a sus insectos. Habían llegado mariposas. Cientos de ellas. Sus alas iridiscentes reflejaban la tenue luz mientras se colaban por las ventanas esmeriladas. Con ellos lograron obligar al rey helado a descongelarlos. Por desgracia, el rey helado lo confundió con la poción congelante durante una noche particularmente tranquila, congelándose en medio de un monólogo. Entonces Gunther destrozó el verdadero antídoto durante la pelea, bailando como si se hubiera salido con la suya. Llevaban días atrapados así. Finn, Jaque y el rey helado permanecieron en las poses en las que los rociaron, incapaces de moverse ni defenderse. Por suerte, con solo usar la mente de Finn, lograron reunirlos y llevarlos al mercado más cercano con la poción descongelante. Bastaba con arrastrarlos como si fueran figuras de acción de tamaño real, lo cual era, cuanto menos, vergonzoso. Todavía funcionó. Apenas. Finn tragó saliva, con la garganta apretada por una escarcha fantasmal. Esta no era esa situación. No había poción descongelante a la mano. Ningún Gunther que pudiera ayudar o estorbar accidentalmente. No había tiempo para sentarse a meditar durante horas mientras el miedo existencial se apoderaba de él. Las mariposas tardaron un día entero en responderle. Otra noche entera en llegar, con el tenue aroma a menta y malas decisiones. El tren no tenía ese tiempo. Finn miró hacia la parte delantera del coche y entrecerró los ojos mientras los rieles que tenía delante pasaban por su mente. Una hora, murmuró, mientras sus dedos se crispaban contra su muslo mientras recordaba el tiempo que tardaba el tren en ir desde el primer túnel hasta el destino. Porque las pistas terminaron. Literalmente terminado. Directamente desde un acantilado y muy probablemente hacia la fiesta de cumpleaños de abajo. Incluso ahora, seguía sin entender cómo había sucedido eso. La dulce princesa tampoco. Se puso furiosa al enterarse, despotricando sobre contratistas incompetentes e integridad estructural básica mientras ondeaba planos como si fueran una bandera de batalla. Jaque se removió en su asiento. El cuero crujió de forma amenazante. Su voz sonó tensa y preocupada. Finn. No es por entrar en pánico ni nada, pero quizá hagas algo antes de que todos nos convirtamos en arte moderno. Finn exhaló lentamente, contando los latidos del corazón, sintiendo el zumbido del tren a través de sus botas. Lo tengo. Y por una vez, eso no fue bravuconería. En esta vida, no tuvo que depender de las mariposas. Salió al pasillo, con las botas crujiendo sobre la escarcha, y juntó las manos, moviendo los dedos con precisión y práctica.
Al completarlos, la temperatura bajó al tiempo que el aire frío salía con un sonido similar al de los glaciares al romperse. La nieve estalló a su alrededor en ráfagas en espiral, cada copo retorciéndose en el aire formando intrincadas formas antes de solidificarse en formas humanoides. Figuras idénticas, una tras otra, emergieron de la escarcha, con el aliento humeante al unísono. Docenas de clones de nieve, cada uno con la expresión determinada de Finn grabada con detalles helados. No sé quién eres, dijo Finn, con su voz resonando en el frío vagón, entre los aterrorizados pasajeros que permanecían en poses cristalinas, pero no voy a seguir tu juego. Chasqueó los dedos. El sonido fue tan agudo como el del hielo al romperse. Los clones se movieron al instante, con sus botas chirriando sobre la escarcha mientras recogían a los pasajeros congelados con cautelosa eficiencia. Las ventanas se abrieron de golpe, una a una, y cada panel se hizo añicos en ráfagas controladas mientras el aire frío inundaba los vagones. Uno tras otro, los clones levantaron a los civiles y los lanzaron al cielo abierto, alejándolos del tren siniestrado antes de alejarse en perfecta formación. Penny observaba desde su asiento, sus ojos eran lo único que se movía, el alivio rompía la tensión en su rostro como el amanecer rompiendo el hielo. Será mejor que le des una paliza a esta persona, Finn, dijo apretando los dientes. Que sea mi regalo de cumpleaños. Finn sonrió y movió los hombros mientras la magia crepitaba débilmente a su alrededor como electricidad estática. Ya lo estaba planeando, dijo Finn mientras se giraba hacia el motor, dejando huellas de escarcha en el suelo. Quienquiera que haya secuestrado este paseo había cometido un error. Supusieron que quedaría atrapado. Y Finn el humano nunca había sido muy bueno para quedarse quieto, especialmente cuando la gente necesitaba ser salvada. Estaban equivocados. Esta vez, pudo hacer algo. El silbato del tren sonaba con un gemido continuo y ensordecedor que ahogaba todos los demás sonidos mientras avanzaba hacia el borde del camión a velocidades que ninguna locomotora estaba destinada a alcanzar. Finn no miró hacia atrás. Su atención permaneció fija en el vagón locomotora que tenía delante, con la puerta de acero deformada hacia adentro como si algo la hubiera atravesado desde el lado opuesto. El panel de control a su lado chispeó violentamente, proyectando sombras erráticas sobre el estrecho pasillo mientras saltaba sobre un carrito de bebidas volcado. Sus dedos rozaron la manija de la puerta justo cuando el tren se adentraba en otro túnel. La oscuridad lo envolvió todo. Durante 3 aterradores latidos, no hubo nada más que el chirrido del metal, el hedor acre de los circuitos quemándose y la inquietante certeza de que el suelo se inclinaba ligeramente hacia abajo. Entonces, la luz regresó con un destello nauseabundo, y a Finn se le revolvió el estómago al registrar lo imposible. El motor del coche había desaparecido. No descarrilado. No destruido. Simplemente desapareció, dejando a Finn parado en el abrupto final del último vagón de pasajeros del tren, con las botas clavadas a centímetros de un enorme vacío donde deberían haber estado el acero y la maquinaria. Más allá del borde irregular, las vías se extendían en la distancia, y el precipicio del camión se acercaba cada segundo. ¿Qué? El intercomunicador cobró vida con un crujido como de vértebras. Menos mal que lo planeé con antelación, dijo una voz que, de alguna manera, logró ser a la vez suave como la miel y aguda como una navaja. Sabía que irías directo al panel de control. Esa fue la primera trampa. Finn apretó la mandíbula con tanta fuerza que casi se le caen las nueces. Claro. Manipulación espacial. Alguien había doblado la disposición del tren como si fuera origami. Se giró lentamente, observando el vagón, que de repente le resultaba desconocido. Las ventanas mostraban el paisaje que había visto desde delante hacía unos segundos. Nota para mí, murmuró, secándose el sudor de la frente con el antebrazo, aprender teletransportación que no implique dejar una marca. La segunda trampa es mejor, susurró la voz mientras las sombras comenzaban a acumularse en los rincones. Finn no esperó la revelación. Se movió, pisando fuerte hacia el siguiente vagón mientras las sombras se aferraban. La puerta resistió un precioso segundo antes de que la golpeara con el hombro con tanta fuerza que dobló el marco. Tras él, oyó el húmedo sonido de las sombras solidificándose. El suelo ondulaba como un ser vivo, las fibras de la alfombra se alargaban formando zarcillos que se le pegaban a los tobillos. Finn se giró hacia atrás, evitando por los pelos un golpe que le habría arrancado los pies. Su codo impactó con un hacha de emergencia. El cristal se rompió, y de repente tenía un arma.
Buen intento, gruñó, y bajó el hacha en un arco perfecto. La hoja se clavó profundamente en las tablas del suelo, rociando icor que le quemó la piel al tocarlo. Todo el coche se estremeció, emitiendo un sonido como el de una ballena moribunda antes de detenerse. Pero el coche no había terminado, pues brillaba como un espejismo en el desierto. El aire mismo se deformó visiblemente, y sigilos brillantes cobraron vida a lo largo de las paredes formando patrones intrincados que hicieron que la visión de Finn se nublara. Formas geométricas se plegaron hacia adentro, la realidad misma se dobló mientras las sombras se desprendían de las paredes como tinta húmeda. Se estiraron hacia arriba, con extremidades crecientes y ojos hundidos, formando siluetas encorvadas que se crispaban con un hambre apenas contenida. Claro, murmuró Finn. Invocación de las sombras. Las criaturas se abalanzaron. Finn no blandió sus espadas. En cambio, plantó los pies y buscó hacia adentro, buscando la familiar atracción en su espalda. Su propia sombra se desprendió de sus talones, extendiéndose hacia adelante por el suelo como un ser vivo. Se movía con determinación, formando un círculo perfecto a su alrededor que latía con energía oscura. De acuerdo, susurró Finn, observando a las criaturas de las sombras dudar en el perímetro. Nada de toqueteos. Pero aún podemos hablar. Él movió su muñeca. Su sombra se alzó, hinchándose y dividiéndose en formas irregulares y animalescas que reflejaban la agresividad de las criaturas. No eran copias. No eran reflejos. Eran aliados. Cada uno se movía con una voluntad similar a la de Finn, pero no ligada a ella. Independiente pero alineada. Las sombras enemigas retrocedieron. Sus personalidades chocaron al instante, como agua y aceite en un mismo recipiente. Una de las criaturas invocadas se abalanzó sobre Finn, solo para ser interceptada en el aire por un lobo de sombra que surgió de su propia silueta. Chocaron en silencio, desgarrándose en una ráfaga de oscuridad que no dejó marcas, pero que, de alguna manera, gritó con más fuerza que cualquier lucha física. Otra sombra se deslizó por el techo, apuntando a la espalda de Finn. No, dijo Finn rotundamente. Chasqueó los dedos y las sombras de los rincones se alzaron, inmovilizando a la criatura como si fuera alquitrán. Se revolvió violentamente, chillando con una frecuencia que hizo vibrar los dientes de Finn, antes de ser arrastrada contra la pared y absorbida de nuevo por la oscuridad. La última invocación intentó algo más inteligente. Imitaba los movimientos de Finn con asombrosa precisión, copiando su postura, su respiración, incluso el ligero temblor en su mano izquierda, donde una vieja cicatriz se tensaba. Una burla perfecta. Finn frunció el ceño. Sí. Yo también odio ese truco. Cerró los ojos. Por un breve instante, se soltó por completo. Del control, del pensamiento, de la tensa correa que mantenía sobre su propia sombra. Esta se abalanzó sola, expandiéndose exponencialmente hasta que se alzó sobre la imitación. La sombra se inclinó, su rostro formándose desde el espacio negativo, y habló con una voz que no era la de Finn. No. La sombra falsa se hizo añicos, desgarrándose en pedazos inofensivos que se hundieron en el suelo como tinta en el papel. El coche se iluminó a medida que la magia se disipó. Finn exhaló lentamente, con los hombros hundidos mientras su sombra se deslizaba de vuelta a su sitio. Sus rodillas casi se doblaron por el esfuerzo. La magia de las sombras siempre le exigía más de lo esperado. Estado, dijo Finn, mirando la estadística que quería. MP. 1100, 1625. Eso, me agotó más de lo debido, murmuró. Usar los clones para sacar a todos del tren ya había reducido su PM a casi un tercio. Y aún necesitaba atravesar el resto del tren. Lamentablemente no hay tiempo para recuperarse. Finn se abrió paso hasta el siguiente coche y se arrepintió inmediatamente. El suelo latía bajo sus botas como un ser vivo. Las runas cobraban vida en círculos concéntricos, brillando con una luz verde enfermiza mientras la gravedad se balanceaba lateralmente, intentando aplastarlo contra la pared como un insecto en un parabrisas. Simultáneamente, púas brotaban del techo, cayendo en ráfagas desiguales. Algunas afiladas como cuchillas, otras goteando líquidos viscosos que Finn no quiso identificar. Está bien. Grosero. Finn golpeó la palma de la mano contra el suelo vibrante. Motas de polvo surgieron del aire, arremolinándose como luciérnagas desesperadas atrapadas en un huracán. Sus dedos se crisparon al usar su rama de magia menos practicada. La polvomancia. El polvo vibró con una resonancia emocional.
Miedo y anticipación que hicieron parpadear a Finn. Todavía no podía superar el hecho de que el polvo tenía emociones. Lo que sea. Extendió la mano hacia adelante en un arco agudo, y el polvo se elevó como un ser vivo, obstruyendo las líneas rúnicas con partículas. Las púas fallaron espectacularmente, chocando entre sí en lugar de contra Finn, rompiéndose en fragmentos inofensivos mientras el hechizo de gravedad se apagaba con un chirrido patético. Finn se tambaleó al ver el polvo caer inerte, consciente de repente de cuánta energía le había costado esa maniobra. Su visión se nubló brevemente mientras se apoyaba contra la pared, respirando con dificultad. MP. 925-1625. También hay que invertir en alguna forma para conseguir más diputados, murmuró. Finn se subió al siguiente coche e inmediatamente olió humo. Fuego. No solo llamas, sino una pared de ellas, rugiendo por el pasillo como un ser vivo. El calor le quitó el aliento a Finn antes de que pudiera inhalar, abrasándole la garganta con su intensidad. La estructura metálica del coche crujió cuando el fuego la retorció como si fuera caramelo, deformando la realidad misma a su paso. Finn no pensó. Reaccionó. Sus pies encendieron pies ardientes mientras corría directo hacia las llamas. El fuego se desvaneció a su alrededor mientras sus botas ardían más que el mismo infierno. El olor a metal quemado lo siguió mientras patinaba hasta detenerse al otro lado, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas como un animal enjaulado. MP. 850-1625. Esta vez, el intercomunicador crepitó con risas y diversión genuina. Siempre te gustó chocar de cabeza con las cosas. Finn gruñó y abrió la puerta de una patada con tanta fuerza que salió volando de sus bisagras. Las ilusiones lo golpearon a continuación. El coche se extendía insoportablemente largo. Mucho más allá de lo que la física permitiría. Las ventanas parpadeaban a través de paisajes imposibles. Cielo abierto un instante, túneles subterráneos al siguiente, luego un vacío absoluto que hacía llorar a Finn solo de mirarlo. El suelo se ondulaba como el agua, su reflejo en el cristal se retrasaba con sus movimientos como una videollamada fallida. Lindo truco. Sus ojos brillaron con un brillo dorado al activar ojos de dragón. Las ilusiones se desvanecieron al instante, revelando finos hilos de hechizo entretejidos en las paredes y el techo como seda de araña. Finn los atravesó con un gesto cortante, derrumbando el falso espacio en un vagón de tren normal con un sonido como el de una tela rasgándose. Se tambaleó al caer el hechizo, y de repente sintió un cálido hilillo de agua en la sien. Las ilusiones estaban impregnadas de púas psíquicas. MP. 570-1625. Está bien. Ese dolió. El siguiente coche le respondió con monstruos. Al principio, pequeños. Criaturas reptantes, cosidas con magia y resentimiento, con sus extremidades desparejadas repiqueteando contra el suelo como insectos. Luego surgieron otras más grandes. Con garras y chasquidos, que surgían de círculos de invocación grabados en los asientos con precisión quirúrgica. Sus ojos brillaban con una inteligencia maligna, reconociendo a Finn al instante. Finn flexionó el brazo y desató su garra de tigre. Su antebrazo se engrosó y se cubrió de pelo, y las garras se liberaron al desgarrar a la primera criatura. Cada golpe impactó con fuerza, aplastando huesos y núcleos de hechizo por igual, pero demasiado lento. Demasiado lento. Un hechizo de espada le golpeó el hombro, provocando el primer derrame de sangre en una línea caliente a través de su clavícula. CV. 4750, 5000. Finn siseó y canceló la transformación, cambiando de táctica a mitad de ataque. Su mano brilló plateada al activar mano vorpal. Una técnica de último recurso que le hacía doler los huesos solo de pensarlo. Se movió más rápido ahora, desgarrando a las criaturas invocadas en arcos limpios, cortando núcleos de hechizos y viéndolos desenredarse a mitad de ataque. La velocidad lo salvó, pero su brazo temblaba violentamente cuando el último monstruo se disolvió en humo. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad mientras la adrenalina luchaba contra el agotamiento en su torrente sanguíneo. MP. 350-1625. No puedes seguir usando la fuerza bruta para esto, se burlaron los intercomunicadores. La puerta se abrió sola. El coche que estaba más allá estaba vacío. Demasiado vacío. El suelo zumbaba bajo sus botas mientras una pegajosa resistencia se aferraba a sus plantas, la magia intentaba arrastrarlo hacia abajo poco a poco.
Le ardían las piernas a medida que el hechizo se espesaba, trepando por sus pantorrillas como melaza en invierno. Finn apretó los dientes y golpeó la palma contra el metal vibrante. Despertar. El tren gemía como un ser vivo. El metal bajo él se estremeció violentamente y luego se arqueó mientras el suelo intentaba mantenerse en pie. La magia, que se ralentizaba, se quebró con un sonido como el de un cristal roto, incapaz de atar algo que de repente estaba vivo y muy furioso. Finn rodó por la puerta mientras el coche que iba detrás se deformaba y giraba, aún intentando moverse por sí solo. Él no se detuvo. Fuegos artificiales estallaron de sus dedos al activarse la siguiente trampa. Luz cegadora y ráfagas conmocionantes que destrozaban los hechizos de espada y detonaban glifos antes de que pudieran formarse por completo. Cada hechizo le costaba más que el anterior, agotando reservas que no podía permitirse perder. MP. 200, 1625. Cuando llegó de nuevo al vagón con el motor delantero, su respiración era entrecortada, el sudor empapaba su camisa y su magia se sentía delgada y deshilachada, como una cuerda tirada demasiadas veces. El intercomunicador volvió a crepitar. Estás disminuyendo la velocidad. Finn se limpió la sangre del labio y se rió. Un sonido cansado y agudo con demasiados dientes. Sí, dijo. Es ahí donde te pones nervioso. La sala de máquinas estaba peor de lo que esperaba. Los indicadores estaban al máximo, los controles se habían derretido, y algo pulsaba bajo la consola que le hacía doler los empastes a Finn. Golpeó el panel de control con las manos. Fue entonces cuando explotó la bomba eléctrica. La oleada lo impulsó hacia atrás contra la pared con tanta fuerza que le rompió las costillas, quemando la consola por completo en una lluvia de chispas. Las luces de advertencia brillaron carmesí cuando el indicador de velocidad superó la línea roja. A todo gas. El intercomunicador cobró vida una última vez. Nunca se trató de detener el tren, dijo la voz en voz baja, casi con pesar. Se trataba de verte elegir quién sobrevive. Finn se incorporó arrastrándose con la consola destrozada, saboreando el cobre. Fuera del parabrisas, el borde del acantilado se precipitaba hacia ellos a toda velocidad. No espetó entre dientes. No lo entiendes. Apretó las palmas de las manos en la oración más peligrosa que conocía, invocando los últimos restos de su magia. Se formó un solo clon, aunque pálido como la nieve, apenas se mantenía unido. El clon se manifestó al otro lado de la ventana sellada, desplegando sus alas al instante mientras se adelantaba al motor averiado. Finn se retrajo y, usando los últimos restos de magia, formó una capa de hielo a su alrededor, gruesa y dentada, la clase de última resistencia desesperada que apenas se mantendría unida. MP. 0, 1625. Advertencia. Tus puntos mágicos han llegado a 0. Ya no puedes lanzar hechizos. Todos los hechizos remotos que hayas lanzado se cancelarán. Justo al leer eso, temió que el clon se disipara antes de terminar su trabajo. Durante unos segundos, ese miedo se hizo realidad. Hasta que sintió que todo el tren se sacudía. El clon había logrado desatar la mano mágica definitiva antes de que se disipara. Aunque debilitado, el puño espectral se estrelló contra el tren con la fuerza suficiente para doblar la locomotora, alterando su impulso. Los rieles chirriaron al retorcerse el metal como si fuera caramelo. El tren descarriló violentamente, estrellándose de lado contra el suelo en una explosión de chispas, tierra y escombros antes de detenerse bruscamente justo antes de caer al precipicio. Tan cerca que Finn pudo ver cómo las piedritas caían al abismo. Dentro de los escombros, la capa de hielo se agrietó y se hizo añicos. Finn se desplomó sobre una rodilla, jadeando como un pez fuera del agua. Cada músculo gritaba, cada nervio se sentía desgarrado, pero estaba vivo. El tren se detuvo. Los pasajeros estaban a salvo. Pepe va a perderlo todo, murmuró, imaginando la reacción de la princesa ante otra sobreextensión mágica. Luego miró los altavoces destruidos, con la mirada dura a pesar del cansancio. Pero tu plan se arruinó. Jejeje. En eso tienes razón, admitió la voz, ahora más suave, casi respetuosa. Pero me has engañado hoy, así que me despido. Será mejor que mantengas la cabeza en alto. Los altavoces crepitaron una vez y luego se apagaron definitivamente. Finlandés. El grito atravesó el zumbido que resonaba en su cráneo.
Apenas tuvo tiempo de registrar el destello rosa que se abría paso entre los escombros retorcidos cuando la dulce princesa se le echó encima, con su vestido, normalmente inmaculado, ahora roto y manchado de hollín, y el pelo, como algodón de azúcar, enmarañado por la grasa. Ver su rostro, normalmente sereno, contraído por la preocupación, golpeó a Finn con más fuerza que cualquier golpe físico. Cruzó la distancia en 3 zancadas frenéticas, haciendo diagnósticos médicos mentalmente mientras se arrodillaba junto a él. El familiar aroma a azúcar y antiséptico inundó los sentidos de Finn, reconfortantemente mundano en medio de la carnicería. ¿Estás herido? Preguntó PB, con un tono clínico delatado por el temblor de sus dedos al palpar sus costillas magulladas. Cuando Finn hizo una mueca, su respiración se entrecortó audiblemente. Estúpido, imprudente, idiota. Viva, intervino Finn débilmente, hundiéndose en su hombro. El calor que irradiaba su piel le hizo darse cuenta de repente del frío que había pasado. Todos están vivos. PB emitió un sonido entre sollozo, gruñido y risa, presionando su frente brevemente contra la de él en un raro momento de vulnerabilidad antes de apartarse para contemplar la devastación. Tonto, murmuró con voz ronca. Finn se acurrucó en el hueco de su cuello, con los párpados cada vez más pesados. Tu tonta, la corrigió somnoliento. Los labios de PB se crisparon contra su sien mientras ella lo levantaba con una fuerza sorprendente. Sí, admitió en voz baja, ajustándose a su cintura mientras cojeaban hacia la luz del día. Quedó dolorosamente claro que la celebración del cumpleaños no se llevaría a cabo. Al menos, no afuera. Durante las siguientes horas, la dulce princesa se movió con una eficiencia clínica en cuanto alcanzaron la relativa seguridad de las fronteras del reino de dulces. Finn, aún somnoliento por el exceso de magia, fue depositado en una camilla con la facilidad de la práctica. A su alrededor, los demás pasajeros, amigos, desconocidos y personas que Penny ni siquiera había tenido la oportunidad de conocer, yacían rígidos y en silencio, con las extremidades y los cuerpos inmóviles en la posición en que se encontraban en el momento en que la cruel magia de la poción congelante hizo efecto. PB no perdió tiempo en tranquilizarlos. Sus manos ya estaban en movimiento, sacando viales e instrumentos de su cinturón con la precisión de un cirujano preparándose para la batalla. Penny observaba, con los brazos cruzados sobre el pecho, cómo la princesa empezaba a mezclar algo viscoso e iridiscente en un vaso de precipitados. El líquido brillaba de forma antinatural, proyectando reflejos extraños en las paredes estériles del laboratorio. Olía a ozono y azúcar quemada. PB no levantó la vista mientras hablaba. El contraagente debe unirse directamente a los inhibidores neuromusculares. La aplicación tópica no basta. Golpeó ligeramente el lateral del vaso de precipitados y la solución se espesó con un preocupante glop. Luego vino la jeringa. A Penny se le cortó la respiración. Era enorme, de esas cosas que se usan en un caballo, o quizá en un pequeño dragón. La aguja brillaba bajo las luces del laboratorio, tan afilada que le ponía los pelos de punta con solo mirarla. ¿Hay que inyectarlo? Las palabras salieron tenues, tensas. Penny ya podía imaginarse el pinchazo, cómo quemaría ese líquido espeso al entrar. PB no se detuvo en sus preparativos. La administración directa es la forma más rápida de neutralizar el compuesto. Un instante. Luego, con una calma exasperante. Además, ya has manipulado agujas. Así no. Los dedos de Penny se crisparon a sus costados, o al menos lo intentó, pero seguía paralizada. Nunca antes le habían puesto nerviosas las agujas, pues PB la había examinado antes, pero esas eran agujas del tamaño de, bueno, agujas. Esto era algo completamente distinto. Esto era clavar una aguja del tamaño de un clavo en las venas de alguien y esperar no matarlo accidentalmente. En algún lugar detrás de ella, una gota de glaseado derretido cayó al suelo con un húmedo plop. El sonido era absurdamente fuerte en el silencio. Penny tragó saliva. ¿Dónde exactamente tienes que grabar esto? Bueno, habrá múltiples inyecciones intramusculares para asegurarnos de que su cuerpo esté completamente curado de los inhibidores enzimáticos de la poción congelante. Entonces, ¿un disparo en el trasero? Temía Penny. PB arqueó una ceja. Técnicamente, el vasto lateral sería más. Captó la expresión de Penny y suspiró. Sí, Penny. Un golpe en el trasero. Penny gimió. Estoy empezando a odiar los cumpleaños. Te diré algo. Toma esta aguja y te daré acceso a más tartas. Bueno, ¿qué esperamos?
Date prisa, por favor, dijo Penny apresuradamente. El gran salón del reino de los dulces vibraba con alegría desenfrenada, sus techos abovedados resonaban con la cacofonía de risas, tintineo de copas y cantos desafinados. Lámparas de araña azucaradas proyectaban una luz prismática sobre la multitud reunida, donde la gente de dulces lucía sus mejores atuendos gelatinosos, los dignatarios goblins lucían trajes formales toscamente labrados que aún olían ligeramente a pantano, y princesas de todo el mundo llegaban, cada una vestida de forma más extravagante que la anterior. En el centro de todo se alzaba una mesa de banquete que desafiaba la física, crujiendo bajo el peso de pasteles de varios pisos, cascadas de caramelo y pavos enteros asados envueltos en cáscaras de caramelo cristalino. Simón Petrikov se detenía cerca de una columna de menta, con las manos curtidas a la espalda. Su corona brillaba bajo las luces mientras observaba las festividades con silenciosa satisfacción. Cerca, Marceline, la reina vampiro, se encaramaba en una plataforma improvisada. Su bajo emitía un zumbido final y resonante que vibraba en las plantas de los pies de todos. Sonrió con suficiencia mientras algunos niños goblins se tapaban los oídos con las manos de forma teatral. A un lado, había un trío de mujeres que se atiborraban de dulces, demasiado mareadas como para mantenerse en pie. La peculiar interpretación de feliz cumpleaños del público se intensificó alrededor de Finn y Penny, con los rostros iluminados por las velas parpadeantes de un pastel con la forma del viejo sombrero de oso de Finn. La sonrisa de Penny era tensa, sus dedos tamborileaban contra su muslo con un ritmo incesante incluso mientras apagaba la vela. La sonrisa de Finn no llegó a sus ojos, algo que Jake notó de inmediato, con sus sentidos caninos alerta ante la tensión que irradiaba su mejor amigo. Antes de que la última nota de la canción se apagara, Jake apareció junto a Finn, con dos platos de pastel en precario equilibrio sobre sus brazos extendidos. Vaya, dijo con la boca llena de glaseado, todo ese tren fue una pasada. Una pasada de otro mundo. Penny clavó el tenedor en su rebanada con una fuerza innecesaria. ¿Tú crees? Murmuró, mirando a Finn. ¿Alguna pista sobre qué engendro demoníaco pensó que secuestrar un tren de cumpleaños era una broma? Finn se encogió de hombros, pero apretó el plato con más fuerza. Al otro lado de la sala, la dulce princesa permanecía rígida junto a una escultura de hielo medio derretida. Su habitual aplomo había sido reemplazado por una visible irritación latente. Quienquiera que haya hecho esto, anunció con una voz lo suficientemente aguda como para interrumpir la charla ambiental, conocía a la perfección los planos del tren y se saltó todos los protocolos de seguridad. Como si un fantasma hubiera entrado y tendido todas las trampas. Dudó un momento, y luego añadió, con un gesto rígido hacia la figura translúcida que flotaba cerca del ponche, sin ánimo de ofender, princesa fantasma. El espectral rey agitó una mano vaporosa. Oh, no hay nada que hacer. Jake se tragó otro bocado enorme de pastel, con migas espolvoreándole la barbilla. Mira el lado positivo. Nadie se salpicó. Así que todo debería estar bien. Le dio un codazo a Finn. Feliz cumpleaños, amigo. Finn y Penny intercambiaron una mirada cargada de comprensión tácita. Solo Jake podía dejar pasar algo así. Penny suspiró, moviendo el pastel en el plato. No tan bueno como las tartas, se quejó en voz baja. Finn puso los ojos en blanco, pero no dijo nada. Había visto los recibos. Penny llevaba semanas desviando fondos del tesoro sin hacer mucho ruido, comprando todas las tartas imperfectas de las pastelerías del reino de los dulces. Que se quede con esto, pensó. Después de hoy, todos se habían ganado un pequeño capricho. Pero su mente seguía dando vueltas a los detalles, nítidos como cristales rotos. Alguien había intentado matarlo. Peor aún, habían puesto en peligro a todos los demás solo para atraparlo. Este no era el rey helado. Esto no era una locura fortuita. Esto era deliberado. Pensó de inmediato en el gremio de asesinos, el grupo del que Memo había formado parte, bueno, todavía forma parte, ya que esta es su nueva vida. Sin embargo, lo descartó de inmediato, pues habría visto el logo en el tren si hubieran estado involucrados. Scorcher tampoco era una buena opción ya que no hablaba y solo usaba fuego en lugar de colocar hechizos trampa. Aún no conoció a Ash en esta línea de tiempo, por lo que no tenía ninguna inclinación a pelear con él, pero aún así lo golpearía si lo viera. Ash tenía enemigos así. Era alguien que lo había estudiado. Alguien que sabía dónde estaría, con quién estaría y exactamente cómo lastimarlo. Y lo peor de todo, se habían escapado. El Bene Averso había visto días mejores, sin duda.
Lo que solía ser una aldea próspera se había convertido en un pueblo fantasma hasta hacía poco. En una de las cámaras se respiraba un aire viciado, cargado con el zumbido de docenas de monitores brillantes. Su luz azul pulsante era la única iluminación en el espacio subterráneo sin ventanas. Motas de polvo se arremolinaban perezosamente en el resplandor electrónico, perturbadas por el movimiento lento y pausado de la figura solitaria que se levantaba de una silla ornamentada, tallada en lo que parecía ser madera de arce petrificada. Jordán suspiró por la nariz mientras extendía sus alas hasta su envergadura máxima de 1,5 metros. Las delicadas membranas reflejaban la luz del monitor como vidrieras. Sus orejas puntiagudas se crisparon al percibir la lejana gota de condensación en algún lugar del sistema de ventilación de la cavernosa instalación. El, autoproclamado, rey de las hadas no pertenecía a aquella sala de guerra subterránea, ni con su cabello púrpura recogido en intrincadas trenzas ni con la forma en que su túnica de terciopelo bordada contrastaba con la tecnología estéril. Estaba más familiarizado con la magia que con la tecnología. Sin embargo, allí estaba, observando los restos que se mostraban en 12 pantallas separadas. Cada monitor mostraba un ángulo diferente del mismo desastre. Los restos destrozados de la locomotora Candy Kingdom, sus vagones, antes impecables, ahora unidos en un grotesco abrazo metálico. Aún se elevaba uno de los restos en densas columnas negras, aunque Jordán observó con indiferencia clínica que no había habido víctimas. Aunque no es que las hubiera. Ese maldito humano se había encargado de ello. Decepcionante, murmuró, golpeando el reposabrazos con un dedo con garra. Su voz tenía la fuerza de alguien mayor de lo que aparentaba, un retumbar grave incongruente con su metro de estatura. Pero era de esperar. La varita en su mano latía débilmente mientras señalaba hacia el monitor central que enfocaba un único vagón restaurante intacto. Siempre ha sido, más listo de lo que aparenta. Un aroma proveniente del rincón más alejado de la cámara atrajo su atención. El montón de restos de fruta no se había movido, aunque no esperaba que lo hicieran, pero la vista le hacía estremecer las alas con una repulsión involuntaria. Lo que normalmente debería haber sido un surtido de frutas y cítricos era algo más que parecía sacado de la pesadilla de un taxidermista. Cada corazón era anormalmente más grande de lo que debería ser para una fruta normal a la que se suponía que debía parecerse, su carne ennegrecida brillaba con una conservación antinatural. Peor aún eran los huesos, largas y delgadas protuberancias de marfil amarillento que sobresalían de la pulpa podrida en configuraciones anatómicamente imposibles. Fémures creciendo lateralmente a través de la piel de las manzanas. Cajas torácicas que salían en espiral de los tallos de las peras. El aroma lo golpeó de nuevo, esa dulzura empalagosa, atenuada por el fuerte sabor a sangre vieja. Los labios de Jordán se curvaron hacia atrás, revelando unos colmillos afilados como agujas. Brujos de la fruta, escupió el título como una maldición, abriendo las alas lo suficiente como para proyectar sombras monstruosas sobre las paredes de la cámara. Conocía las historias. Todos las habían oído, generalmente transmitidas de generación en generación por quienes sobrevivieron a los encuentros. Mujeres hermosas, si es que se les podía llamar mujeres, que ofrecían frutas suculentas en cestas tejidas con madera resistente. Sus víctimas nunca comprendieron la verdad hasta que mordieron carne con un sabor demasiado dulce para ignorarlo. Para entonces, por supuesto, ya era demasiado tarde. La transformación ya estaba en marcha. Sus cuerpos se deformaban, encogían, retorciéndose en grotescas parodias de la generosidad de la naturaleza. ¿Y estos restos en particular? Los nudillos de Jordán se pusieron blancos alrededor de su varita. No eran víctimas al azar. La estructura ósea no era la adecuada para las bestias. Demasiado corta para ser de un monstruo. Demasiado ligera. Huesos de gnomo. Hermanos míos, susurró, pasando una garra por la pulpa reseca de lo que una vez contuvo las membranas de las alas de alguien. La comprensión se le asentó en el estómago como plomo. Solo intentaban ayudar a su especie, pero fueron aniquilados antes de poder lograrlo. Los monitores parpadearon un instante mientras la magia de Jordán se intensificaba con furia. La estática danzaba en las pantallas mostrando imágenes de seguridad previas al accidente. Un hombre alto, de cabello castaño desordenado, subía al tren con indiferencia, con un estuche de guitarra destartalado colgado del hombro. Fin. Siempre fin. No estuve allí cuando cayeron las protecciones, admitió Jordán al vacío. Su reflejo en el cristal ennegrecido del monitor le dio a sus ojos un brillo violeta antinatural.
Pero sé de quién es la firma que perdura en los hechizos de ruina. Sé quién salió ileso mientras mi gente, su garra abrió surcos en el reposabrazos de la silla. Mientras se convertían en esto. 3 diminutas figuras aparecieron rápidamente, con sus alas iridiscentes zumbando como colibríes. Son hadas nomas, de la altura real de una en comparación con la altura anormalmente alta de Jordán. Cada una lleva sombrero, chaqueta y pantalones. Una lleva ropa roja y una codera en el brazo izquierdo. Otra lleva ropa azul y un guante en la mano derecha. La tercera lleva ropa amarilla con una rodillera en la pierna izquierda que sostiene un pequeño cuchillo. Jordán se giró, su sombra envolvió por completo a las hadas más pequeñas. Ustedes tres, comenzó con voz fría. Ya se lo encontraron en el monte Crador, ¿verdad? Las vio asentir con miedo. Si era por la presencia de Jordán o por recordar su experiencia con el hombre, no lo sabía ni le importaba. Quiero que me lo cuenten todo sobre este hombre. Hábitos de sueño. Comidas favoritas. Su magia. E incluso esas malditas brujas de la fruta que tienen una fijación con él. Quiero saber qué hace que Finn respire. Los exploradores saludaron con precisión sincronizada antes de desaparecer en 3 estallidos simultáneos de aire desplazado. Solo de nuevo, Jordán se acercó al monitor más grande. Pasó una garra por la imagen congelada de Finn, específicamente por su cuello irritantemente ileso. Corran cuanto quieran, prometió el rey hada a los píxeles. En lo profundo de las instalaciones, las tuberías crujieron bajo una presión repentina. Pero cuando descubra cómo controlan a esas brujas monstruosas, ustedes y todos sus conocidos serán víctimas de sus festines. Su risa resonó por la cámara mucho después de que los monitores se apagaran.